El tema que nos reúne hoy, el tema del patrimonio escultórico, los relieves y las estelas funerarias, es un tema apasionante. Lo veníamos conociendo a lo largo que uno iba estudiando, iba conociendo, pero en mi caso soy producto de una educación, cuando hice la carrera en arte, mirando muy poco de Argentina, muy poco, y básicamente, inclusive el idioma era el francés que se estudiaba. Después del golpe del 66 se introdujo más el inglés y se eliminó el francés y apareció el inglés, pero era prepararnos para ir a Europa, a Italia, a Francia, a España de pasada y Estados Unidos. Era un poco si uno entraba en arte, ese era el cometido. Por lo tanto, las muestras de Buenos Aires se miraban, las galerías, me tocó la suerte de la época del Ditela, así que del 62, 63, 64, Marto Menuhin, todo ese tipo de cosas, lo pude ver. Estuve en la Menezunda, hace unos años en la universidad, un alumno vino con fotografías de la Menezunda, ¿no? Había entrado, estaba estudiando la obra de Marta Menuhin. Y entonces le comenté a este alumno que yo había estado ahí. Entonces me dice, pero ¿usted qué edad tiene? Cuando le dije la edad, me dijo que yo era mayor que su abuelito. Entonces le dije a este joven, porque sea la última vez que a un profesor le decís que es mayor que tu abuelito. Ahí tomé conciencia que uno ya es grande, así que ya saben, hace 5 años me jubilé y seguí con esto. El tema de la jubilación y antes de la jubilación tuvo que ver, nos formamos en la Cárcova, y la Cárcova fue una experiencia maravillosa porque tenía algo muy especial. Siempre se hablaba de la Cárcova, pero entrar era muy difícil, era por concurso y nadie lo resistía, porque había que estar todos los días haciendo algo. Y no era hablando, había que estar haciendo o pintura o escultura o lo que fuera la materia. Hasta que un día me di cuenta que hizo la historia. Uno tenía que hacer cosas. Y me di cuenta que lo podía resistir, que lo podía hacer. Así que eso me dio una formación, tanto para dar clase como para vincularme con el arte, siendo yo el responsable. Y que no estaba mal que uno fuera responsable. Estábamos para eso. Para eso nos daban un título académico. El tema del ingreso, en aquel momento, era una semana de escultura, una semana de dibujo. Dibujo al natural, un dibujo de imaginación, y en escultura había que hacer una cabeza, y el tema del relieve era hombre, caballo, guitarra. Una cosa, pero lo pasamos. Pero en la Cárcova, que ustedes la conocen, estaba el Museo de Calcos a la entrada, y eso nos vinculó con la presencia de estos calcos maravillosos de las esculturas. Por supuesto, en aquel momento no estaba como ahora el arte americano o Mesoamérica, sino que estaba Egipto, Edad Media, Romano, Grecia, en fin, Renacimiento. Así que era todo mirando hacia allá. Por suerte, entré al Fernández Blanco, luego en el Museo de Bellas Artes, y eso nos vinculó con el patrimonio. Lo más interesante, tanto del Fernández Blanco como del Museo Nacional de Bellas Artes, son las reservas técnicas. Ahí están los archivos, está la Reserva Técnica de Escultura, con una inmensidad de esculturas, firmas y firmas, escultores, porque escultura se ve muy poco en Buenos Aires. Están los monumentos y están las exposiciones, pero en realidad están muchas cosas guardadas. Hicimos viajes por el interior, viendo los préstamos del museo a Corrientes, a Río Cuarto, a varios lugares del país. Y finalmente tuve la posibilidad de hacer una tesis para subir de categoría y formarme. Un poco me resistí, ya tenía 62 años cuando me puse a hacer una tesis. Y no encontraba el tema. Además, yo ya estaba dentro de las postrimerías de la jubilación, que me decían, bueno, te vas a jubilar, ¿y qué vas a hacer? O sea, las postrimerías de la muerte, más o menos. La idea de ponerme a hacer una tesis cuando me estaba por morir era una cosa realmente media complicada. Y me fue cambiando la cabeza. Con alumnos de conservación-restauración los llevé al cementerio porque hay mucha obra en mármol, cosa que ustedes saben, y bronces. Entonces, los alumnos podían ver la degradación, obras que tienen más de 100 años, cómo se había adaptado al paso del tiempo, porque hay mármoles de Carrara de muy buena calidad y otros una calidad un poco inferior. Ahí se va viendo la degradación. Eso a mí me introdujo en contacto con
los relieves. Y comencé a ver que había firmas conocidas, ¿sí? Bigatti, no uno, sino varios, que fui encontrando, bueno, Perlotte, que hay bastante, y muchas firmas conocidas. Y además están las firmas de los fundidores. Está el fundidor de un lado y el escultor del otro. Están las firmas que estaban en el museo. Pero de eso yo conocí a algunos por estar en el museo y por haber estudiado escultura argentina. Pero aparecían firmas que yo no las conocía. Empecé a buscar en los archivos, y me habían regalado las publicaciones del Salón Nacional de los años 40, y ahí figuran todos los premios. Estos escultores que yo había visto en las estelas funerarias del cementerio de la Recoleta figuraban allí con grandes premios, que yo no los conocía, porque no era tema común. Y ahí entonces me empezó a trabajar la cabeza. Entonces, acá hay una gran cantidad de artistas que nunca me los mencionaron, algunos estaban guardados en el museo, otros eran parte de otras colecciones, y eso me llevó a investigar el tema de las estelas funerarias. Miguel Crespo, conservador allí del cementerio, me vinculó con la gente de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales. Y eso viajé a Bogotá, no, a Medellín, a Colombia, y ahí entré en contacto con gente de la red, y me interesó la forma de pensar, porque hay un grupo que es el grupo de arte, más todas las ideas políticas y todas las cosas que toma la gente de la red. Política, cuando hay que ver las temáticas que involucran un cementerio. Pero en el caso del patrimonio artístico me dio una estructura de pensamiento que me permitió llevar adelante la tesis y descubrir algo que me abrió para siempre una perspectiva nueva, que es el tema del magnífico y único y exclusivo patrimonio de esculturas, en el caso del relieve, que tiene el cementerio de Recoleta. Y hay un listado infernal, que no lo he terminado aún, de escultores argentinos y de técnicos, o sea, los fundidores. Hay todo, bueno, es una cosa que lo quiero publicar. Pero pasamos al tema nuestro. Todos ustedes conocen el cementerio, y es mucho más grande de lo que uno piensa. Es inmenso ese lugar. Cada pequeña manzanita, que no es pequeña, tiene en torno de sí, miren, acá les hice una maqueta, ¿sí? De una manzana con bóvedas. Ahí van a ver ustedes. Alejala un poquito, Raúl, para que se vea mejor. Ahí, perfecto, gracias. Van a ver la puerta de entrada, las estelas que se van colocando. Es un modelo además, ¿no? Con dos bóvedas y el cúmulo de estelas. Esto es lo interesante en el caso de la Recoleta, porque lo hemos explicado. Una vez la familia edifica, hace la bóveda, o la comparte con alguien, pero diseña la bóveda en base a su criterio estético o a su procedencia europea o lo que quiere representar, como una síntesis que simboliza la estética, el poder económico o la mirada que tiene esta familia que vino de Europa y ahora está aquí en la Argentina, tanto sea inmigrantes recientes como las grandes familias, por supuesto, que están en esto representados. Pero adentro, en la parte interior, hay también estelas y placas. Pero eso lo colocó la familia. Del lado de afuera hay un fenómeno que es importante para la Argentina, que es el tema de la amistad, el tema de los amigos. Al año, los amigos se reúnen, amigos de la fábrica, del Jockey Club, de los bancos, del comercio, le colocan afuera la ofrenda al amigo. Y acá aparece un tema muy interesante, que es, un poco lo quería mostrar lo siguiente. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, te vemos perfectamente. Miren. Ángel de la Valle, artista argentino. Esto es una placa. Miren el tamaño que tiene esto. Esto está, con permiso del cementerio, lo hicimos. Detrás tiene la marca que dejó al colocar el papel. Y acá tienen ustedes entonces, esto es una placa. Una placa. Esta es la fotografía ya de la estela funeraria, porque la estela funeraria involucra otra cosa. Perdóname, mostrala nuevamente, ponela un poco más a tu derecha,
Ahí, y un poquito más atrás. Un poquito más atrás, ahí se ve mejor, porque si no pierde el foco. Gracias. Esto es Elezar, estos principios del siglo XX. Él muere dando clases en el Bon Marché. Lo interesante es que es la paleta del pintor, que le sacaron un calco, son los pinceles del maestro, que le sacaron un calco para fundición. Bueno, por supuesto acá está la palma al maestro, y acá hay un lienzo. El lienzo es la tela con la cual se limpian los pinceles de pintura. Acá hay un relato, y está dedicado. Por lo tanto, esto ya es una estela, como en la Roma antigua, narra quién era el individuo. No solo está su nombre o el cariño que le prestan, sino que la serie de imágenes simbólicas que narra él. Y acá tienen el tamaño real. Esto es un frottage, que a su vez luego, con tinta chino lo intervine. Perdóname que insista. Ahí, perfecto. Más a la derecha, un poco más atrás. Ahí, perfecto, gracias. ¿Ven el tamaño? Ahora, esto es una obra. Lo olfatoío, ¿sí? Por lo tanto, permite que uno haga una obra artística también averiguando y estudiando el patrimonio del cementerio. Alberto Lagos. Lagos tiene varias obras en el cementerio. Y como la vez pasada comentaban, con este mismo diseño, cambiando el epígrafe, hay dos atribuciones distintas, dos familias distintas. Pero él mantuvo el diseño. La firma de él está acá. En una dice A.L., Alberto Lagos, y en otra firma A. Lagos. ¿Sí? Gran artista argentino. Hay más, hay mucha más obra de él. ¿Lo ven acá, el frotage? Esto también es una medida de seguridad. Es un registro al tamaño original de la obra. No solo una foto puede tener. Esto es la dimensión exacta de la obra. Está sacado de la obra. Esto lo hacían, Piranesi y compañía, todo el siglo XVI, siglo XVII, los viajeros europeos que se enloquecen, sobre todo los ingleses con el Grand Tour, se hacen hacer frotage de todas las ruinas, de todo lo que pueden encontrar, para llevarse un recuerdo del lugar. Y hay una gran locura por la colección de los frotages de la antigüedad. Se sigue haciendo todavía, pero yo utilicé esta modalidad. Se hace con una barra de grafito. Esto es muy interesante porque es al escultor Héctor Rocha, que lo hace Antonio Sassone. La Sociedad de Escultores Argentinos, le coloca esta estela funeraria a un escultor. O sea, que un escultor hace el retrato de otro escultor. Y acá está este tema también, que es el tema también de mi abuela. Las imágenes que están en los cementerios, les muestro una más y ya termino con esto. Aquí tienen el frotage. Es grande la placa. Si hay 5.000 bóvedas en la Recoleta, y cada bóveda tiene una o dos o más placas o estelas de bronce, sacan ustedes la idea del tamaño y la dimensión que hay en bronce en el lugar. Acá está la firma y acá está la firma de Clovis. Y simplemente, para terminar con esto es Alberto Lagos. Esto está por el corredor principal. Y ven, ustedes ingresan, antes de llegar al Cristo, a la derecha está esta obra de Lagos, Síntesis. Y otro tema, ya lo vamos a ver ahora cuando hagamos la presentación. Totalmente despojada la placa, esta estela, totalmente despojada. No hay laureles, no hay nada más. Hay un texto, un epígrafe, una síntesis, hay mucha influencia de con esto, y en el centro está el retrato, obtenido de una fotografía. Por lo tanto, es la imagen que se tomó de este joven. Se la ha sacado él para un documento, es una imagen en vida que se sacó, que luego un escultor lo traslada de esta manera. O sea que la fotografía, como en el caso de
de mi abuela es un buen elemento para tener en cuenta en estas cosas. Y acá está el frotage de la obra de Lagos. Usted no la alcanzan a ver, por detrás está la huella. Hay dos papeles, un canson de mayor espesor y el otro es una hoja ingres, mucho más liviana, de acuerdo al trabajo, y se hace de acuerdo a la rugosidad que tiene la obra, para no romper la hoja al frotar encima. Y creo que ya con esto tenemos... Ah, miren. Antonio Puglia. Con Antonio hablé una semana antes que él falleciera, lamentablemente, y le comenté que habíamos estado trabajando con una obra que tiene en el cementerio, y él dijo, bueno, pero eso fue un pecado de juventud. Le gustó mucho que le recordara que había una obra de él en el cementerio de La Recoleta, una obra de Antonio Puglia. Y esto es lo último que les muestro, es un papel ingres. ¿Sí lo ven ahí? ¿Tienen lo veo del papel? Sí. Son las cosas que brinda el cementerio de La Recoleta. Tengo 38 frotages hechos de las piezas. Tengo la fotografía, la ubicación, la dimensión. Veremos con este patrimonio, posiblemente se lo traspasemos a La Recoleta, con Susana o aquí con los colegas de Adacre, porque es un patrimonio, es una documentación. Tanto el relevamiento que hice para la publicación, esta es la tesis. Son 2 tomos condensados en uno. De esto dimos copia a Interpol, a varios lugares, porque es una documentación de lo que hay en todos los lugares. Bueno, ahora vamos a pasar a... Necesito, María, ingresar. Ahí la habilité, fíjate, por favor. Ahí estamos. Tengo que entrar al... Estas pantallas son... Bien, ahora creo que busco escritorio. Estamos nosotros. ¿Lo están viendo ahí? Sí, ¿no? Pero El PowerPoint todavía no abrió acá. Vemos la carpeta que abriste 8 de septiembre de 2020. un segundo, quiero... No la están viendo, lo lamento, no sé cómo...
Mira, te sugiero que hagas lo siguiente, deja de compartir y abrí el PowerPoint en tu máquina y compartí el PowerPoint directamente. Ahí lo vemos, Raúl. Está abierto ¿Lo el ves? PowerPoint, sí. ¿Están viendo la primera imagen? En realidad, ahora sí estamos viendo la primera. Ponelo en pantalla completa, si te parece. O en presentación, me refiero. ¿Cómo? Estoy en vista, pero quiero ir a vista desde la primera diapositiva. Hola Esto, Raúl, soy Sí, Matías, buenas tardes. Si pones en presentación de diapositivas, la va a ir colocando de a una en una a medida que avanzás y la podemos ver en pantalla completa. perfecto, pero Y tengo acá vista. Acá está, disculpa. a la izquierda. Pasa que se me baja un momento. Sí, sí. Se me baja un cartel que es vista. Ay, esta cosa. Ahí está. Ahí está. Disculpen. Ahí estamos. ahí está, perfecto. Sí, Perfecto. Bueno, perfecto. disculpen, pero bien. Bueno, esta fue la presentación que se hizo de la tesis. Estuve un director de tesis, Julio Flores, ingresó, pero en realidad la coordinadora con la cual desarrollé todo esto fue María José Herrera, que era la jefa del área de investigación del Museo Nacional de Bellas Artes, y también fue luego directora del MAT y es una investigadora. Esto está dedicado, por supuesto, como siempre, a Ernesto de la Cárcova, y Ernesto de la Cárcova también tiene, está en una bóveda allí en el cementerio de la Recoleta. No tiene una placa en especial, ni placa ni estela funeraria, simplemente tiene una pequeña dedicación del Rotary, que menciona que ahí está él. Eh, Se merecería un homenaje mayor. También él fue escultor, así que en el Museo del Bicentenario, ahí tienen ustedes un plato conmemorativo en plata firmado por el maestro. Esto tiene que ver, bueno, esto fue un poco la hipótesis inicial que se hizo con respecto a este material. Y lo dividí en dos temas. Uno es estelas, escultores y fundidores catalogados, y luego la otra, segunda parte, tiene que ver con el listado de todos los escultores que están con premio en el salón. Está el tercero, segundo y primer premio o gran premio de honor que obtuvieron. Esto es para dar idea de la calidad que tienen estos escultores. La inmensidad. Bueno, el Salón Nacional de Artes Plásticas fue lo que tanto de la Cárcova como de la Valle, todos estos maestros formaron en Europa, ellos mandaban los becarios a Europa y allá también los vigilaban, y Argentina se propuso no solo tener abogados, ingenieros, sino también tener, o médicos, sino también se propuso tener artistas, pero formados dentro de los parámetros culturales europeos. Porque si iban a contar, digamos, se tomó una decisión. La historia de la nación, un poco dijimos que se cuenta en bronce, en mármol, o en óleo, si le iban a contar exclusivamente los europeos, o también los argentinos tenían condiciones. Y ahí se tomó esta decisión, que también los argentinos que estudiaban en Europa, debidamente habilitados, iban a contar la historia de la nación también, en óleo, en bronce y en mármol.
Entonces, toda esta generación que luego expuso en el Salón Nacional hizo que fueran luego llamados a concursos, y también las grandes familias argentinas o el Estado, cuando se dedica a honrar a sus héroes y sus seres queridos dentro del cementerio de la Recoleta, también recurrió, en el caso para adentro o afuera, en el caso de los amigos, a artistas premiados en el Salón Nacional. Y esto les permitió entonces que tenga el cementerio de la Recoleta esta inmensa cantidad de obras, producto de artistas, que figuran en el Salón Nacional. También están en el Museo de Bellas Artes y otros museos, pero la mayoría, que nadie la tiene, está en el cementerio de la Recoleta. Así que acá un poco les marco a ustedes para que vean, por un lado, bueno, los maestros argentinos del fin del siglo XIX, el Salón Nacional y el cementerio de Recoleta. El texto lo pueden leer. Y acá les marqué esto. Mire, esto es el Museo Nacional de Bellas Artes. Saben que tuvo 3 lugares el museo. Primero ahí en el Bon Marché, lo que eran las Galerías Pacífico. Ahí comenzó el museo. Ahí muere de la Valle, inclusive. Y luego, para el centenario, se traslada el museo a la Plaza San Martín. Lo que había sido el pabellón argentino en los 100 años de la Revolución Francesa en París, se construye, y así, hasta los años 30, va a estar el pabellón argentino con las colecciones del Museo de Bellas Artes. Esto es una fotografía de 1909. Y al lado les puse, en una sepultura también, estas estelas y placas a estas personas, que a su vez participan del mismo criterio estético de exhibición. Colocar todo encima, uno arriba del otro, pero no porque sí, era una forma de lectura. Ahora nosotros, a partir de los años 30, surgió un depuramiento en la forma de exhibir, pero muchos museos aún siguen exhibiendo cómo fueron preparados. Hay una línea para los retratos, hay una línea para el tema principal, y luego está un gran espacio para los grandes temas históricos nacionales. Esta forma de exhibir también se mantiene en el cementerio de la Recoleta, con lo cual nos permite situarnos a nosotros dentro de una estética que sigue vigente. Nos quedó esa forma de colgar de esta manera tan importante, de colocar tanta obra junta, se mantiene en esta estructura. Miren, entonces, es para recordar ahora, pero el Museo de Bellas Artes, el Salón Nacional, que sigue vigente, y el cementerio. 3 instituciones culturales dentro de este gran circuito cultural, que es esta zona de Recoleta. Hay otras instituciones muy cerca. Bueno, esto es una idea para que vean la cantidad de obras. Una sociedad exitosa. Este éxito económico argentino se va a prolongar básicamente hasta los años 30. Después del 30, con los cambios económicos, hay una merma en esto, pero en el periodo 1890 a 1930 hay realmente un desarrollo impresionante, tanto en la arquitectura de las bóvedas como las esculturas que hay adentro o las estelas funerarias que se van a colocar. Es material de primera línea, los escultores eran importantísimos, y las familias también invirtieron, los amigos invirtieron muchísimo en la calidad de eso que se colocaba así. Acá está la foto que mencionaba nuestra amiga hace un rato, cuando nos reunimos. Esto fue para el viaje que hicimos a Colombia. Bueno, el turismo, yo le mencionaba a María Laje, que estando en el museo me encontré muchas veces, y hablando con los turistas, y viendo los libros de turismo que ellos tienen, que hay mayor espacio para recomendar la visita al cementerio de la Recoleta que al Museo de Bellas Artes. Le dedican muchas más líneas a la Recoleta que al Museo de Bellas Artes. Para el turista europeo, sobre todo, le sorprende que tengamos obras europeas aquí, pero ellos quieren ver, bueno, algo tan recomendado, y tiene muy incorporado el europeo que el cementerio también es un lugar cultural. Aquí de nuevo, entonces, la foto está Miguel Crespo, bueno, todos nuestros colegas, Susana, Susi, bueno. En 2 oportunidades, digamos, hice varias visitas, pero estas fueron para mí las más interesantes,
porque en el 2009, dentro de las jornadas, pudimos salir con el grupo que estaba del salón y llevarlos a verbalizar y mirar las obras, estar frente a las obras. Es totalmente distinto a pasar la diapositiva. El arte requiere esfuerzo, hay que ir al lugar. ¿Sí? Si a usted le interesa realmente el arte, la cultura, no puede formarse únicamente viendo libros. Yo me he recibido hablando de artistas que nunca había conocido, simplemente pasando de diapositivas y libritos. Cuando pude viajar y vi en los museos, en algunos museos europeos, la famosa obra que yo tanto había ponderado, me encontré que era otro tamaño, era otra técnica. Las obras no son lisas como los libros esquilas. Las obras tienen textura, tamaño, hasta son desagradables cuando uno las mira. Entonces ahí aprendí que para hablar de arte, en general, en lo posible, uno tiene que conocer. Y en el caso del Cementerio de la Recoleta estoy hablando de cosas que existen, que las he visto y que ustedes también pueden ir a comprobar. Entonces, 2011, otro grupo que recorrimos y bueno, aquí tienen ustedes este océano que hay de obras. Y son, en la gran mayoría, son tomados de fotografías que la familia acerca. Así que les recuerdo a más de un amigo que está por allí. Si te sacas una selfie, la publicás, que no nos pase nada, pero es probable que yo también tenga una selfie colocada, me llega a pasar algo a mí. Es posible que mi familia, dentro de un año, si me van a poner en una sepultura, esa fotografía selfie la pasen a metal o a porcelana y va a estar, cuando van a ir a un cementerio, se va a encontrar con la foto de Raúl. Es una selfie que me saqué. Así que nuestras imágenes en vida pueden luego migrar o a un relieve o a una fotografía. Así que toda esta gente, con su ropa, uno ve, si a ustedes les interesa el tema de vestuario, está toda la historia de la moda, ¿sí? Tanto en hombres como mujeres. Uno ve la ropa, la levita, el moñito, todo lo que se usaba, el tipo de saco, el tipo de cuello, los peinados, hasta las posiciones masculinas están representadas. Y esto un poco quería mostrarles que cómo está un poco organizado, lo que uno puede encontrar allí. El Cementerio de la Recoleta requiere esfuerzo y no basta una sola vez porque es agotador. Hay que tomarse metas o dividir en un sector o en otro, pero ir específicamente a un lugar o ver qué tipo de cosa o qué sector. Acá un poco les armé una organización de cómo está todo esto. Esto es José Livi. José Livi tiene mucha obra en Montevideo, también en el Palacio San José. Este señor venía de Carrara. Por lo tanto, las obras de él, que las hemos seguido con permiso a tocar, es mármol de Carrara, de la mejor calidad. Tiene más de 100 años y está impecable, no se ha destruido. Sabía qué tipo de mármol él elegía para la obra que presentaba. Es un maestro del tratamiento del relieve. Saber qué tipo de drapeado hay que usar para que la luz se refleje dentro de la obra y que se pueda leer, que no sea algo confuso. Uno mira estos relieves y ve con absoluta nitidez la narración, la historia que está allí. Ahora hay que hacerla y que funcione. Hemos tenido también, ustedes pueden ver, bueno, ornamentación funeraria. Inicialmente en Recoleta, como en Europa, ustedes recuerden que de Italia, sobre todo los italianos, mandaban catálogos a las casas marmoleras o de fundición para que la gente eligiera. Muchas obras se mandaban de allá. El tema de la corona de laureles y olivo y demás cosas se fabricaban y en el pequeño pliegue que tiene debajo se colocaba el nombre. Lentamente eso se fue agrandando y el epígrafe, fue ocupando mucho más espacio. Entonces, ornamentación funeraria y artistas del Salón Nacional. Los artistas del Salón Nacional lo que van a hacer es imponer otro tipo de narrativa. Básicamente muchos van a eliminar todo tipo de follaje o elemento alegórico y simplemente es la imagen del difunto honrado y el epígrafe casi sin ningún tipo de borde. Aquí tienen dos ejemplos magníficos. Uno es Pedro Sonsabriano, el gran maestro argentino, y la otra, esta obra de 1908, donde ven ustedes que aquí aparece de nuevo las hojas de roble, las hojas de laurel, y en el gran moño, ahí está el nombre, y también figura el nombre del fundidor. Dos grandes maestros. Bueno, Sepucio Tidone fue mi maestro en la Cárcova, un gran maestro que tuve allí, y él era discípulo de Agustín Reganelli.
así que me siento muy unido a esto. Y esto está dentro de lo que es la ubicación donde está Sarmiento. La del centro es Carlos de la Cárcova, estamos dentro de uno de los últimos grandes maestros que tiene bastante obra dentro del cementerio. Y finalmente Alfredo Bigatti, que es bueno, el gran maestro despojado, que tiene una síntesis, es magnífico cómo trabaja. Esto es Roberto Capurro. El Roberto Capurro es interesante porque esta obra es en mármol, es una estela en mármol. El mármol de Carrara, buenísima. Esto está muy cerca de la capilla. Capurro tiene obras. Ustedes se van a Caminito, a la entrada de Caminito, hay un gran relieve inmenso, un gran alto relieve, que está San Martín a caballo y debajo están todos los artistas de la Boca que lo van acompañando. Esa obra estuvo ubicada en la entrada de Martín García y Almirante Brown, ahí abajo del Parque Lezama. Él era peronista, la obra la inauguró Perón en el 54 y en el 55 la demolieron. Finalmente Quinquela Martín logró rescatarla y está puesta así en la entrada del Caminito. Él también tiene una obra muy importante en el Salón de los Pasos Perdidos de la Universidad de Derecho, ahí frente al Museo de Bellas Artes. De un lado hay una obra de Carlos de la Cárcova, que es el discípulo, y en el otro extremo de Capurro está el maestro. Es un artista olvidado, pero que ya estos odios hayan pasado. Oliva Navarro, bueno, otro magnífico con un tema de desnudo, bronce. Bigatti y Reganelli. Esta obra realmente es magnífica. Tiene dos ejemplos. La plasticidad, toda la influencia de Burdel. Él firma A, B, y él toma de su maestro las mismas iniciales, A, B, y bueno, si les interesa ver, vean las firmas de Burdel y las firmas de Bigatti, como él rinde homenaje a su maestro. Y Reganelli, que eso es una línea, un despojo magnífico. Bueno, Emilio Sanguinet, acá un poco les marqué lo que involucra, lo que uno va a encontrar si quiere hacer una lectura de una estela. ¿Sí? La firma del escultor donde está, el sello fundidor, el campo epigráfico, en este caso está abajo, la cartela, eso viene también de Roma, donde se reúne el campo epigráfico, la parte central, la decoración. Hay otro campo epigráfico superior, se llama cabecera, la parte superior. Otras obras, como en este caso, tienen un gran marco de contención. ¿Sí? Y luego, la parte inferior, en la cartela, tiene la denominación de la persona, el año y un elemento religioso, la cruz en este caso. Y a la derecha, Pablo Curatela Manes. Curatela Manes ha terminado sus estudios en Europa, vuelve a Argentina en la época del principio del 20, y hace esta obra y regresa a Europa para terminar. Está firmada por él, así que hay un Curatela Manes muy joven con esta obra. Y acá tiene, bueno, esta obra de Carlos de la Cárcova. No, esto no es Carlos de la Cárcova, perdón. Sassone. Sassone ha hecho Héctor Rocha. Y disculpas. Perlotti, bueno, Perlotti pasa las 40 obras o más que hay allí en el cementerio. Acá tengo un buen ejemplo de cómo él ha unido esta obra. De nuevo, Emilio Sanguinet. ¿Saben de estas pátinas verdosas? Bueno, esto viene a raíz de Pompeya. Cuando se comienzan a exhumar y se descubre sobre el siglo XVIII, se comienza a Carlos III y demás en Nápoles a encontrar y le van llevando las piezas que hay allí, los bronces que han estado tanto tiempo bajo tierra, han reaccionado, hay sulfuro, hay toda una reacción del bronce que se ha puesto verdoso. Entonces, la idea de la antigüedad, de la antiquidad, también se vinculó con el verde. Por ahí que ya no estaban las pátinas negras, las pátinas doradas o las pátinas azules, sino también comenzaron estas pátinas verdosas, ¿no? Se llaman pátinas pompeyanas, que hasta hoy en día siguen de gran boga en todas partes. Volvemos acá a Fedo Bigatti, Reganelli. Esto es Oliva Navarro, de nuevo es este gran maestro que bueno, tiene varias obras dentro del lugar. Y ustedes van a notar que en el caso de los hombros, el pelo, se ve el modelado, como con la arcilla fue modelando. No sé exactamente si lo modela en arcilla o lo modela en cera. Esto luego se manda a fundición.
pero uno ve el modelado magnífico de este maestro. De nuevo, entonces, a Sassone, Oliva Navarro, estas son obras grandes. Arriguti también. Bueno, acá tienen lo que también llamamos nosotros la perspectiva jerárquica, casi como en Egipto, ¿no? Digamos, el personaje principal tiene una dimensión y las alegorías una diferente dimensión para jerarquizar esta figura, que también este relieve, esta estela funeraria, tiene la estructura de un monumento. Aquí, bueno, son ejemplos porque brinda diferentes formas de trabajar, algunos modelando, otros ya recortando la figura y otros llevando un modelado del fondo al primer plano. Entre medio de eso está también la obra de Puccia. Y otro elemento sumamente destacado es, en este caso, están ubicadas las firmas de los fundidores. Los maestros distintos, cómo van tomando y cómo van colocando dentro del límite del espacio de la obra el retrato. La firma, la asignatura que la hace el escultor en la fundición, que hace sobre la cera, firma para que aparezca en la obra. Dos elementos del desnudo femenino, el cuerpo femenino, en Gonzalo Leguizamón Pondal. Gonzalo Leguizamón Pondal firma a lo largo de toda la parte inferior. Uno se acerca a la obra y va a ver que a todo lo largo está toda la firmita de él. Pascal Bugués, bueno, y Carlos de la Cárcova. Un ejemplo de modelos, ¿no? Los modelos estatuarios, donde recuerden que, si bien en el cementerio hay mucha avanzada escultórica, estamos en una sociedad que se resistió bastante a la avanzada de las modernidades. Recuerden ustedes que a Petogruto le costó muchísimo ser aceptado con su síntesis, por lo tanto, me llamó la atención que en el cementerio de la Recoleta, bueno, ahí estoy haciendo un frotage, esto es la obra de Bercelli, dedicada a Victor de Pau. Otro tema, bueno, es el tema de la amistad. Y acá es un ejemplo de una distribución aproximada, entrando por Junín y tomando el inmenso espacio del recinto del cementerio, donde están colocadas las obras más conocidas, más destacadas dentro de este recorrido. Y empezamos con San Antonio, año por año, lo siento, los voy a... Año por año vamos viendo las obras, del 41, 44, del 35, esto es Pondal, Juan de Pari, César Sforza. Esto es muy interesante, es el Tratado de ABC. Si está nuestra amiga de Chile ahí, yo tardé como 5 meses en entender qué era el Tratado del ABC. Fue un tratado de paz entre Argentina, Brasil y Chile. A raíz de este tratado, del Tratado de ABC, que puso término a un conflicto de límites, se hizo esta conmemoración. Este diplomático se le rinde homenaje mencionando esa cosa del ABC, Argentina, Brasil y Chile. Sanguinet, estas obras del 28, 29 y 31. Surete, bueno, tiene medallas, es un gran artista con mucha obra, también hay obra en la Casa de Gobierno. Aquí vamos viendo a lo largo del tiempo, tiene su forma de trabajar. Vemos que avanzan los años y va prescindiendo de los encuadres de fondo. Aparece así la figura sobre un fondo totalmente despojado. Arriguti es más estructurado, más complejo, es una obra muy grande, está sobre la entrada de una bóveda. Acá está la obra. Ya que tiene entonces, habíamos visto parte de esto con anterioridad, también es de Arriguti. Ricardo Musso, hay una sola obra que he encontrado de él en el museo, en el cementerio. Horacio Juárez, realmente es una obra, esta viene ingresando al cementerio a la derecha. Está esta obra, es
una pieza magnífica. Como ven ustedes, esta estela funeraria es un relato del tema lácteo, está allí montando la industria láctea, están los paisanos con las vacas y los tarros de leche, y la industria. Esto es magnífico, también está muy cerca de la entrada, sobre las paredes, al costado, esta memoria a Elena de Andrade. Quizás haya sido Livi, el escultor, que lo hizo, es antiguo, tiene mucho tiempo, y sin embargo el mármol es de una excelente calidad, y es magnífico este trabajo, es un relieve, una medalla en mármol espléndida. Alberto Lagos, bueno, el gran maestro, tiene varias obras, del año 30, 32, 32. Esta lo vimos recién, se la mostré hace un rato. Las he ido catalogando por año. Cada vez que encontraba uno es una gran alegría saber que se está incorporando. Ah, miren, acá les había mostrado la misma estructura, solo que en dos bóvedas distintas. Una del año 39 y la otra es del 44. La del 44 es a Martínez de Oz. Luis Falsini. Nicola Gulli tiene mucha obra en Buenos Aires, y también, por supuesto, hay influencia italiana, ese modelado tan especial que tiene, una obra magnífica, es un maestro estupendo. Acá vemos otra parte de la obra de él. José Fioravanti, también tenemos muchísima obra. Lo llegué a conocer, yo cuando ingresé a la Cárcova, él ya se había retirado, y el año anterior había muerto Carlos de la Cárcova, pero desde la escuela superior hablaron con él y nos invitó a su casa, así que pudimos ir, nos recibió, estaba en la cama, pero nos permitió ver el taller de él, así que vimos todos los calcos, los bocetos, las obras. Tenía un chalet muy lindo, creo que era en Olivos, la mitad era chalet y la otra mitad, el otro vacío de la casa, de la planta baja del primer piso, en ese vacío tenía su estudio. Fue realmente magnífico conocerlo al maestro. Esto es Rigoló. Esto ya estamos sobre el otro extremo del cementerio. Esto es a la inversa. Ahora estamos cerca de la capilla. Otras obras de él. Bueno, Curatela Manes, lo hemos visto. Pucía, Oliva Navarro. Hay varias obras de Oliva Navarro. Varias obras de Oliva Navarro. Esto es magnífico. Esto está justo en el centro del cementerio. Esta obra, este relieve, este desnudo, con esa caja que tiene, deslumbrante realmente. Ahí tienen ustedes, esta obra de Oliva Navarro, que lo estaba restaurando la gente allí del cementerio, con Miguel Crespo, que está ahí, es una línea incisa sobre el material. Esto es Carlos de la Cárcova. Ahí también tienen ustedes, bueno, por supuesto, Aramburu. Tiene varios descendimientos. Es un arquitecto, muy interesante como modela. Bueno, y Bigatti, el gran maestro. Ahí tienen ustedes, bueno, una bóveda con ese agrupamiento, ¿no?, de las estelas funerarias colocados en el frente y al costado. Y ahí coexisten dos obras, dos estilos distintos. Uno ornamental, con el ángel, con las alas y todo ese relato magnífico, y luego la síntesis de los años 20 que hace el maestro. Otra de Bigatti. Les recomiendo, o sea, que vayan a visitar la Fundación Forne Bigatti. En la planta baja está el estudio del escultor, y en el primer piso está el estudio de la pintora, de Raquel Forne. Torriello Troiani, bueno, uno de los maestros nuestros, con bastante obra en la Recoleta. La obra de Troiani, quizás ustedes lo recuerdan más, pero tienen para ver piedra y para ver bronce del maestro, de Troiani. Bueno, este trabajo es magnífico, magnífico. Es lo que uno aprende en la forma de modelar, cómo han resuelto el espacio, qué inciden en el fondo, qué colocan en relieve. Es toda una lección, ¿no? Livi.
Perlotti, bueno, Perlotti tiene una obra vastísima, muy grande, y la última vez que fui encontré dos más. Retratos, Reganelli, el gran maestro, Lorda, Octavio Fioravanti, es el hermano de José Fioravanti, Octavio, Sassone, las obras de él. Bueno, ya estamos con estas firmas, porque a principios del siglo, antes de que estos escultores produjeran tanta obra, en realidad llegaron a Buenos Aires. En la historia de la medallística, saben ustedes que ya después de la Revolución de Mayo, cuando para conmemorar batallas y demás, las medallas que se hacían para conmemorar las batallas ganadas se mandaban a hacer a Lima, a Perú, a Colombia, porque aquí no había talleres para eso. Y a fin de siglo comienzan a llegar estos orfebres italianos que ante la demanda de la nueva república que se inauguraba un monumento, se honraba a un presidente o X persona argentina, se le hacía una medalla. Saben que son 3 medallas, una en oro, una en bronce y una en plata. Y estos comienzan a llegar. José Belagamba y Constantino Rossi son los que van a nutrir durante más de 30, 40 años, junto con otros maestros después, por eso comienzan primero a ocupar este espacio. Acá vemos entonces en Belagamba y Rossi esta estela, casi una placa, bueno, pero tiene la leyenda y las alegorías simbólicas al difunto. Constantino Rossi es una obra de muy gran formato, con todo el epígrafe, el retrato y las alegorías. También Constantino Rossi. Van viendo entonces cómo son fieles a un modelo decimonónico casi, pero... esto es muy lindo. Esta es la bóveda de la Croce. Una obra de un alto relieve de bulto, magnífico trabajo. Más obras de Constantino Rossi. Y bueno, hay el otro tema que aparece dentro del cementerio, tiene que ver con los temas. Están los medios de transporte, está el automóvil, está el tren y está el avión representado, y también los transportes fluviales y los oceánicos. Acá está el ferrocarril. Hay varias estelas con el tema del ferrocarril, importante para el desarrollo de la República, y acá lo vemos de esta manera. Y bueno, a la derecha, bueno, de 1943, también aparecen las posesiones económicas, las fábricas, o el diseño de las fábricas, cómo eran y qué producían. Constantino Rossi, mismo seguimos, Constantino Rossi. Otra obra muy linda, esta obra, muy interesante como está hecho. Ahí la figura masculina, la rama de olivo, el texto a Tolkien y las herramientas, el trabajo, el yunque. Pascal Guyés. Bueno, la obra del 43 también es una narración en varios planos. Abajo tiene el epígrafe, el retrato del militar, con todas las honras, y arriba está los navíos de guerra y la república arriba que le rinde el tributo. Tiene varias obras, muy buenas. Bueno, aquí tiene de nuevo este ejemplo. El marco compositivo es el mismo, solo ha cambiado el retrato. Bueno, esto es Luis Aquino, otro escultor, otra forma de trabajar. Es mucho más expresiva, si quieren, vinculado al románico, pero bueno, es una obra totalmente diferente, muy impactante. Bueno, y Vercelli, esta obra magnífica, de la cual el Museo Nacional de Bellas Artes tiene el yeso que se mandó a fundición. Tiene el Museo del Yeso de esta obra. O sea que en su colección también tiene una estela funeraria de esta obra, la misma. Acá tienen ustedes de la ficha técnica, que está sin número, pero ahí aparece entonces la imagen del yeso, que está guardada en la reserva de escultura.
Y acá tienen ustedes un poco la obra en bronce, el frottage, y cuando estaba trabajando. Santiago Girola es el padre de Ennio Iommi. Estas familias de Rosario, era importantísimo en el trabajo del metal y de fundición, así que hay varias obras de él, de Santiago Girola. José María Lubari, hay mucha obra también en medallas en el Museo de la Casa de Gobierno. Para el centenario, él hizo los retratos de varios presidentes, sobre el fin de siglo también. Es un gran maestro del retrato y también acá están las estelas funerarias que él hizo, de Lubari. Es la misma obra, lo explico arriba, con cambio de iluminación. Es extensa la obra que hay, hasta el año 30. Y esto es Quintino Piana, Casa Piana, es un largo trabajo. Quintino Piana también en la iglesia de San Pedro Telmo, las figuras que están en los hornacillas de la entrada, van a ver que es la firma de él. Esta es la sucesión josepiana. Gottuso y compañía, Gottuso y Piana se van asociando, se van dividiendo. Acá tienen una obra narrativa, dramática, los gestos, los elementos, lo que van mostrando los personajes, que nos invitan a acercarnos al recuerdo y las honras que se dan al difunto. También otro de Gottuso y compañía. Y acá aparece el tema que hablamos la vez pasada, la rama rota, el árbol, ¿no? La vida truncada. Y esto es un tema que también con Susana Gesualdi nos interesó muchísimo, y son las historias de una tragedia. Este joven, navegando en el Tigre, chocaron las embarcaciones y murió ahogado. Y acá vemos que en la estela funeraria está la narración del momento del accidente. Ahí aparecen entonces las casas del Tigre, el velero, las embarcaciones, segundos antes de este fatal accidente. Hacemos los retratos. Gottuso y Piana. Bueno, esto es una obra importante en el mausoleo de Roca. Esto es muy, muy bonito, este trabajo, porque tiene las partes superiores, los ángulos, la flota naval y el retrato de este marino, de este comodoro. Aquí también aparece el cóndor, todos los ejemplos de la gloria militar y los armamentos. Esto es Gottuso y Piana, esto es la estela Antonio Delfino. Antonio Delfino es un naviero, una compañía argentina de navegación, y él trabajaba en la línea Hamburgo-Buenos Aires. Cuando se desata la guerra del 14, acá se dividen los bandos, los que estaban a favor de la flota inglesa y otros a favor de los alemanes. Como él seguía comerciando con los alemanes, acá le hicieron un vacío económico, casi lo arruinan, porque le pusieron 1000 trabas, porque él trabajaba con la línea Buenos Aires-Hamburgo. Terminada la guerra, lentamente Alemania comienza de nuevo a mandar navíos hacia Buenos Aires, y en homenaje a él, que había sido fiel a Alemania, pero sobre todo a esta línea comercial, le bautizan el vapor Antonio Delfino en homenaje a él. Lamentablemente, cuando el barco está entrando en el Río de la Plata, el señor Delfino fallece. Entonces, la tripulación de este navío le rinde este homenaje. En uno de los viajes que hace Gardel, se va en este barco, años después. Acá hay otro tema, allí arriba del espacio, otro paisaje en esta obra, y bueno, esto está a la entrada, lo de conocer, un pueblo argentino, a las batallas, y debajo entonces, en esta estela magnífica, está el relato de la batalla que se libró en Usambú. Esto está más atrás, es muy cerca, casi no lo van a ver, está muy cerca de la capilla, de la pared de la capilla, casi enfrentándola. Es una obra muy, pero muy grande,
y está este trabajo dedicado a Victoriano Rodríguez. Y también aparecen las campañas que tienen que ver con la conquista del desierto. No, creo que es la guerra del Paraguay, disculpen. Cotuso y Piana, bueno, vemos los tipos de obras que toman. En este caso, del diario El Día, directamente sacaron un molde de la página de impresión del diario y lo pasaron a bronce. Fartería Francesa tiene varios de estas obras, y una de ellas es, y luego está la Casa Gali y la Fartería Francesa. Casa Gali y Fartería Francesa, los dos utilizaron el mismo esquema para colocar en sus obras. Una de ellas es esta obra. Ahí está la bóveda donde están los restos de la Cárcova, y allí es la única referencia que tenemos al maestro. Siempre decimos que sería muy bueno que el arte argentino le rinda un tributo al maestro. Luis Narbondo, Antonio Oriana, bueno, acá tiene otro relato de fábricas, Picaluga. Esto es Boledi, bueno, Diego Palladini, Roy González Pondal, es el hijo de Pondal que vimos anteriormente. Y de nuevo el tema del ferrocarril. Miren qué interesante, esta es una obra de 1912. Se ve la avanzada del ferrocarril en plena selva, ahí están los aborígenes, viendo y señalando la llegada del progreso, arriba el retrato del difunto. Todo un relato de época muy interesante, la obra esta. José Horta. Y este tema aparece en dos lugares, uno por Casa Gali y el otro no está firmado. Esta placa aparece en dos lugares distintos, esta estela funeraria, que ahí aparece la alegoría de Cronos y del tiempo, que avanza sin mirar llevando la hoz en su mano, ¿no? Muy gráfico el ejemplo. Rogelio González Robert es uno de los primeros argentinos también premiados que trabaja en el Salón Nacional de principios del siglo, y en el Jardín de Buen Retiro hay un trabajo de él en honor a Irigoyen. Este es Boitano, también el tema de la industria. Ortiz de Ros, este joven también, en la guerra del 14 se va de Argentina a luchar a Europa y muere en la Primera Guerra Mundial, y sus restos están allí. Porta, Barra y compañía. En algunos casos no hay fechas porque no tengo una fuente fidedigna para volcar la fecha exacta de nacimiento y en vida del escultor. Cuando tengo una fuente confiable vamos a completar. También, por supuesto, en el trabajo vamos a incluir los monumentos que hay en Argentina de estos artistas. Gabuti, Patrici, Capurro, no, son las dos obras que hay de Capurro. Una es una obra en bronce y la obra mayor, mucho más grande, la obra en mármol, que está muy cerca de la capilla. Espléndida esa obra. Pero Sol Sabriano, también acá veo una síntesis en el tratamiento de las alegorías, del follaje. Nebot, otro artista muy famoso en los años 60 aquí en Argentina, 60 y 70, con grandes premios. Víctor de Paul, recuerdan ustedes la cuadriga del Congreso, trabajó mucho en La Plata, en el mismo Congreso Nacional. Él se había hecho amigo de Sarmiento, y es la única persona para la cual Sarmiento posa, para Víctor de Paul. Bueno, otro elemento a veces que lo van a notar ustedes, dada la arquitectura del frente de las bóvedas, que tienen columnas y varios relieves distintos, en mampostería o mampostería de obra y en piedras duras, no es fácil colocar una estela funeraria en bronce, así que hay que hacer esta especie de puentes de pelos largos para sostenerla, porque no puede ser que en un sector toque la pared, pero en el otro, a raíz de la columna o el relieve que tiene, quede flotando en el aire. Así que es muy común ver que hay cerca de 8, 5, 10 centímetros de un pasante hasta la pared. Y acá está el tema que yo les conté al principio, hombre, caballo y guitarra, este tema criollo en esta obra de Nicasio Fernández Mar. Lindísimo, ¿eh? Este trabajo.
También Héctor Rocha. Arturo Gresco, otro gran escultor argentino. Y esto es Drivier, el gran escultor francés, que en la parte exterior del Museo de Bellas Artes está Las Tres Gracias, una obra muy grande en piedra, en mármol, y esta es obra de Drivier, que también está allí en el cementerio. Y este es magnífico, que es este poema que Jorge Luis Borges le dedica a Elvira de Alvear. Hemos hecho frotage en algunas reuniones que hemos tenido en el cementerio, con el grupo de guía de turismo, hemos sorteado algunos de estas frotages que hicimos de este texto. Así que también hay un poema allí de Borges. Blota, Víctor Renzobaldi, otro escultor italiano que también tiene monumentos aquí en Buenos Aires. Bueno, hay varios que no los conozco, tampoco tengo mucha información sobre N.A. Ferrari, Ángel María de la Rosa, bueno, Riganti, otro escultor de principio de siglo, ya vemos por los estilos. Enzo Giusti, en el Museo de Vita está este trabajo, retrato póstumo de Eva Perón en mármol, hecho por este artista. Iramaín, López Castillo, las tiendas San Miguel, así que ahí aparece esta representación del comercio, los hermanos Noel, y mucho más reciente, de Juan Carlos Ferraro, aparece estos trabajos estupendos, y este retrato de Mariquita. Otras obras de él junto con Perlotti, otro maestro estupendo, Sanchezini. Stagnaro, este es el grupo Bermellón, el grupo de artistas de la Boca. Así que vemos por un lado que hace este trabajo a Juan de Simón, pero a su vez, aquí en la obra de 1952, hace una representación de la mesa bohemia, todos los amigos reunidos, así están todos ellos, y las alegorías de la escultura, la pintura, la música, la guitarra, y al fondo, una paleta, en el fondo se ve el puente de la Boca, el transbordador. Así que todo un tributo a ese lugar turístico cultural que tanto nos representa. Y de Irurtia, también lo descubrimos, está muy alto, colocado arriba, en la parte superior de una bóveda, está este trabajo. Miren qué lindo, hizo todo un armado, un recuadro, hasta la figura, separa la cartela de la parte inferior, y está firmada por él, y él lo dona. Es una donación que él hace para esta obra. Calamandro, otro artista, bueno, Domingo Victoria, hay obra en varias plazas y en hospitales también. Hay varias obras de él en el cementerio, varias obras. A la entrada, por supuesto, tienen ustedes acá trabajo sobre Marcelo Torcuato de Alvear. Que así está estos principios del siglo, un militar, esto lo ubica más fácil. Herboard, esta obra muy interesante, separó la palma del tondo magnífico que está hacia arriba. Esta obra realmente es muy, muy importante, muy grande, pero muy grande realmente. Y de estos Maurice, otro artista también francés, también una obra espléndida, pasa casi desapercibida. Bueno, iremos un día a verla con ustedes. Ibarra García. Como ven, es un poco extenso, pero bueno, esto es Pecci, otro escultor del principio del siglo, y Sarti, está muy alto, Bautista Leone, otro magnífico, es una obra que tiene esa hornacilla de fondo, ese broso estupendo, y esta de Pablo Tosto, este retrato de los Vigil, de Constancio y de Aníbal Vigil. Miren qué bonito el trabajo, realmente una obra muy, pero muy, muy destacada dentro de la colección. Ahí tienen para verla de lado. Víctor Godín tiene que ver con toda la gente de teatro. Ahora estamos en otro sector del museo, la Baello, que también tiene una obra así dentro de la obra destacada de Pellegrini. Y estos Víctor Garino también, esta obra está dedicada, bueno, a Carlos Superbule, que también fue director del Museo de Bellas Artes. Pisani,
Bueno, acá hay otro relato. Este joven fue asesinado. Entonces acá la familia recuerda la injusticia, el horror, el grito el terrible de haber perdido a este joven que fue asesinado. La obra es muy, muy importante. Ese trabajo allí es realmente muy, pero muy bueno. Otras obras de Pisani, Ortolani, también una obra grande, más a la italiana, toda una cosa teatral, espléndida, Liberty en el diseño, magnífica, magnífico. Y Donato Antonio Proyecto también tiene obra en el Museo de Ciencias Naturales. Leen la influencia egipcia, bueno, también en los años 30 se ha descubierto las obras de las tumbas de Tutankamón. Recuerden ustedes que las campañas de los ingleses y demás alemanes, todos en Egipto, van incorporando para deslumbre de los fanáticos del arte y la cultura de la antigüedad, se van exhibiendo y se encuentran, se destapan las tumbas y hay mucha información, hay mucha fotografía, circula mucha información sobre este pasado. Y también, dentro de las corrientes estéticas de la Nouveau, también las estructuras antiguas egipcias van a formar parte de esta búsqueda de la síntesis. Por ejemplo, José Fioravanti, vimos las fotos, él fue con su mujer, se fueron a Egipto, un escultor va a Egipto y queda deslumbrado por la presencia de la obra, el tratamiento de los volúmenes. Y él cuando vuelve aquí a Argentina, va a hacer varios trabajos, el monumento a Bolívar, por ejemplo, es una gran referencia, y otros monumentos, también Avellaneda, además, hacia la síntesis que él descubre de visitando Egipto. Esto es muy bonito, esta obra de Argentina Galón, es la misma obra con diferente luz. Cambia totalmente. Roussier también fue maestro de Pucía, me lo contó él. César Santiano, bueno, esto es uno de los grandes premios de los primeros salones del Salón Nacional. Ferraro, bueno, Gariulo, esto es Superbuller. El cementerio tiene, usted lo conoce, lugares muy distintos. En el sector que está muy próximo a la capilla hay varios desniveles. Uno va caminando y tiene que bajar escalones o subir escalones porque son espacios diferentes y ese cambio de la altura del piso condiciona mucho al espectador y genera un clima muy especial. Dentro de uno de esos espacios está esta obra horizontal muy grande, muy interesante, dedicado a Mariano Superbuller. Bueno, Rebusoni, bueno, militar. Yo sé que esto es largo, pero les tengo que mostrar un poco la idea de lo que es esto, lo que me llevó 4 años viendo otras cosas y lo que sigo haciendo. Esta es otra historia. Esto es un corredor de automóviles de la firma Chevrolet. Él era corredor de esta firma, corría con la marca y hizo varias carreras. Galvez y demás habían hecho unas grandes carreras en los años 40. Creo que llegaron hasta Caracas. Mi papá me contaba fascinado por esas grandes carreras de la época. Y este corredor se vuelve de esa gran carrera y hace una carrera hasta Bahía Blanca, en el sur argentino, y cuando vuelve corriendo, se traga una alcantarilla, que no figuraba, que la habían quitado, y se lleva por delante y muere en esto. Y aquí entonces, miren ustedes, está la fotografía y el traspaso al relieve de bronce de el mismo conductor en la puerta de su automóvil. Así que también el tema del accidente automovilístico y de la máquina aparece en el tema del cementerio. 2 obras similares, el tema del desnudo, el tema de las profesiones médicas, en este caso la odontología. Esto es muy fascinante, no tengo muchos datos. Figura como el texto, hace referencia a un poema, sus compañeros de IPF, sabés que ver IPF o los archivos para tener mayor información. No tengo más información. La obra es grande y es una paleta. Esto es a principios del siglo, 1915, también otra obra, Liberty, muy linda, grande. También, esto es del club Boca Juniors. Esto es IFTA, Instituto Fototopográfico Argentino. En la Casa Rosada hay el retrato de un presidente de la Nación y hay otras obras. Esto se hacía
con varias fotografías que se proyectaban y se lograba una imagen en tercera dimensión. Permitía trasladar un relieve o un boceto fotomecánicamente a la resolución en modelado. Es más o menos lo que he podido ver. Una introducción de la óptica y el tratamiento de pasar de un modelo a otro modelo, pero mediante esta técnica del Instituto Fototopográfico Argentino, que también se hacía para la doble fotografía cuando se sobrevolaba el territorio. Pero aparece de esta manera, me llamó la atención y hemos podido avanzar un poco en esta información, que es IFTA, Instituto Fototopográfico Argentino, fotogrametría. Esto es una prestigiosa casa de Montevideo, está en la Ciudad Vieja, que tiene una única obra allí en el cementerio. Y en el caso de la industria, bueno, acá tienen ustedes estos ejemplos de la representación de la industria directamente de Reserva Mate. Esto lo vimos recién, que es Ángel de la Valle, también Pastorelli Sala, Bronce Saviati, Marimar, otra empresa, Mari Gran, un accidente aéreo. Ahí vemos el avión que se precipita. De nuevo en las posesiones, la Fundación Radaeli, muy prestigiosa, Radaeli y Gemelli, y ahí aparecen los artistas para quienes ellos trabajaban. Es una buena forma de saber dónde poner. Y están los sellos que van apareciendo en las obras. Si ustedes están grabando esta presentación, van a poder luego verlo con mucha tranquilidad. Pero siempre aparecen en los epígrafes, en los bordes o los costados, el nombre de la Fundación Capayola, los talleres del Politécnico Roberto Piñeiro, el Salón de Guerra de Esteban de Luca, que Carlos el otro día lo mencionó, Sarugi Barili, Buyás, que sigue vigente, porque todas las demás prácticamente han desaparecido. Era una época donde el país consumía y se pedía a los fundidores, había mucho encargo, y tenía sentido algo tan complejo y delicado como es una fundición. José Marsovsky, Guachi Hermanos, Monet, Mecánica de la Armada, Escuela de Mecánica, Yacay, Sica, Cataño. Y aquí estamos, bueno, un poco marcando los pasos distintos que se hicieron desde el Art Nouveau al Art Deco, porque hay ejemplos. En esta pasión a veces van a marcar estilos artísticos. También aquí, por supuesto, en arquitectura tenemos sobre ejemplos de cómo el funcionalismo o sobre fin de siglo, los estilos libres, el Jugendstil o el Art Nouveau, tuvieron influencia aquí en la arquitectura de Buenos Aires y también se ha hecho sentir en las artes aplicadas y también en los temas de la escultura, en este caso de las estelas funerarias. Este es un buen ejemplo ustedes de cómo se representan, cómo vamos variando. Bien, los temas del retrato y las diversas resoluciones compositivas y técnicas. Bueno, y un poco los diversos recorridos que se pueden hacer en el cementerio. Y recuerden que es muy conveniente manejarse en base de estas divisiones. Tomar estos esquemas de los planos y limitarse a un sector. Y dentro del sector, bueno, una vez que uno va a tomar una o tres o cuatro calles, no más porque es agotador. Y anotar, llevar una bitácora de trabajo e ir marcando qué se va viendo, para ir entendiendo qué es este relato. Y bueno, ahora aquí, si les interesa, les he puesto un listado de los escultores más conocidos y representativos que están aquí en el cementerio de la Recoleta. En la segunda parte de este tomo están todos ellos con los nombres de los premios, el valor de los premios y el año que se lo dieron. Pero eso ahora no lo vamos a desarrollar, como estoy quedando afónico y llevaría más de 1 hora y media más. Pero miren esto: Rogelio González Robert, José Fioravanti, Luis Perlotti, Pablo Cortelamane,
Juan Carlos Oliva Navarro, Alfredo Vigatti, Agustín Riganelli, Roberto Capurro, Héctor Rocha, Emilio Sarguinet, Claudio Sempere, Alberto Lagos, Donato Antonio Proieto, César Esforza, Troyano Etoriano, Juan Carlos Iremaín, Luis Robati, Mario Arriguti, y sigue. Gonzalo Guizamón Pondal, César Santiano, Pedro Sonsabriano, Antonio Sassone, Juan Bautista Leone, Rogelio Irurtia, Arturo Dresco, Humberto Daro San Antonio, Antonio Gariulo, Ricardo Juan Muso, Nicasio Fernández Mar, Antonio Miguel Nebot, Horacio Juárez, Luis Falsini, Pablo Tosto, Antonio Cusilla, Carlos de la Cárcova, Luis Narbondo, Ernestina Galoni. Hasta el momento. He hecho dibujos en el lugar, ahí está nuestra querida Susana sacando fotos a los turistas, siempre con paciencia. Y hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí es lo que les puedo mostrar. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a diálogo con ustedes, las preguntas que me quieran hacer. Creo que estamos bien en el horario. Y bueno, adelante. Bueno, impresionante, impresionante. No sé qué decir. Tengo ganas de ver tu libro, volver a ver esta presentación. Muchísimas gracias. Bueno, Susi ya abrió el micrófono desesperada. Para los que no tienen micrófono, bueno, abrí el chat, así pueden dejar los mensajes o formular preguntas. ¿Quién quiere preguntar primero? Porque es como inacabable este tema, increíble. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, me parece que los dejaste apabullados. No, jóvenes, gracias por su atención. Espero haberlos despertado una inquietud. Mi idea es dejar copia de esto el año que viene allí en el cementerio para que sirva de consulta y continúen con esto. Cada cual le puede dar un enfoque, una dirección a este tipo de tratamiento. A mí me permitió, como ya les dije, descubrir una inmensa cantidad de artistas y creo que lo que más me motiva es ver los fundidores, ¿no? Las grandes casas fundidores, porque también en el museo, en muchos museos, está el nombre del fundidor y muchos no saben quién era ese fundidor. De esta manera uno sabe, un fundidor, uno puede saber para quién trabajaba, también el artista, para qué familia. Y también en la guía del Salón Nacional, si uno mira las guías años 40, están las direcciones de cada artista. Entonces uno sabe el barrio, la casa, donde vivía el artista. Y en algunos casos, lo he hecho por Google Earth, todavía uno ve que la casa es del año 20, año 30. Así que uno puede detectar a qué barrio pertenecía cada artista y también los fundidores. En fin.